Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar otra vez con ustedes en esta clase, ¿sí? de Alcanzando Nuestra Herencia. Soy Patti Lucy y hoy vamos a ver la raíz de la rebelión. Está en su página 85. Y es un tema muy importante, muy importante. Como yo creo que cada uno de los temas de esta materia concierne mucho en lo personal, por lo tanto es importante. Usted es importante, ¿sí? Entonces todo lo que se hable para beneficio nuestro es importante. ¿Está de acuerdo? Bueno. Yo quisiera comenzar con Primera de Samuel 15:23. Dice, con respecto a lo que es la raíz de la rebelión. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado, porque no seas rey. Y aquí le está diciendo a Saúl, ¿sí? O sea, advirtiéndole qué era lo que él ya tenía, no era el que no es que yo creo que las cosas así tienen que ser y yo tengo que ser rey. No era cuestión de él, no era cuestión de él. Ya era una raíz de rebelión contra Dios, ¿sí? Cuando tú quieres que las cosas sean como tú quieres que sean, cuidado, estás entrando ya en una raíz de rebelión. Y después, si no se cumple, empiezas, ¿sí? Ya con una mayor intensidad viene la obstinación. Entonces dice que como pecado, ¿sí? La rebelión es como pecado de adivinación y como de idolatría es la obstinación. O sea, no piense usted que la rebelión es cualquier cosa. Acuérdese, todas las cosas provienen ¿de dónde? Del corazón. Esa es tu condición. Esa es tu realidad. Cuando tú te empeñas a que las cosas sean a tu forma, a tu manera, como tú las diseñaste, como tú las diste, el punto número 1, el punto número 2, como las cosas se tienen que hacer, y no escuchas, ya te estás poniendo en lugar de Dios. Y es un problema en tu corazón esta actitud delante de Dios. La rebelión es algo muy grave que nosotros tenemos que saber discernir. Por eso la tenemos que entender muy bien. ¿Sí? Dice, en general, cuando tratamos con las obras del enemigo, que es una de ellas, nos vamos a encontrar con que hay raíces muy hondas dentro de la vida del individuo. ¿Sí? Son cosas ya muy adentro, porque cada vez las hemos ido entronizando más en nuestro corazón. Entonces cada vez se van a hacer más hondas dentro de la vida del individuo, prendidos, y estas raíces hay muchos problemas que van a crecer y a desarrollarse.
Para poder encontrar la solución a los problemas tenemos que ir más allá del problema y encontrar la fuente del crecimiento de esta raíz. ¿Sí? Porque estamos hablando de una raíz, de algo profundo. Pongamos el hacha, ¿sí? Dice aquí, al encontrar la raíz, pongamos el hacha a la raíz del árbol. Y el árbol va a morir por completo. Si nosotros vamos hasta lo profundo, el árbol va a morir completo. Muchas veces quitamos solamente algunas hojas o algunas ramas, en vez de irnos directamente a la raíz del problema. Bueno, está bien, ¿sí? Ok, sí, voy a obedecer esta vez. Pero voy a buscar la forma como la siguiente vez hagan las cosas que yo estoy diciendo. O se hagan las cosas de la manera que las estoy viendo yo. Entonces nada más estás quitando las ramas, nada más que estás quitando las hojas, lo de encima, pero no estás yendo a lo profundo. No estás dándote cuenta de cómo y qué piensas en lo profundo de tu corazón. Y aquí vamos a ir, a ver. La obra de Satanás está muy adherida a las raíces que crecen en la tierra. ¿Cuál es la tierra? Tu corazón. Estas raíces absorben la vida y bendiciones de manera que nada puede crecer. Fíjese qué tremendo, ¿eh? O sea, debido a estas raíces, la vida y bendiciones que Dios tiene para tu vida no se pueden dar. Tú ves cristianos que dan vueltas y vueltas y vueltas y caen en lo mismo y les sucede lo mismo y nunca salen del problema. Nunca salen del problema. ¿Sí? Y el árbol, si tú no vas hasta la raíz, nunca va a morir, sino que nada más siempre vas a quitar las hojas o algunas ramas en vez de irnos directamente a donde tiene que ser. Las obras de Satanás están adheridas a las raíces que crecen en la tierra. Estas raíces absorben la vida y bendiciones de manera que nada puede crecer. En esta sección vamos a descubrir 3 raíces, ¿sí? 3 raíces más. La raíz de la rebelión, la raíz del orgullo y la raíz del ocultismo, ¿sí? Esas son 3 raíces que trae juntos, haga de cuenta. Una raíz trae la otra y la otra, ¿sí? Usted va a poder ver el fruto producido por estas raíces y sabrá cómo usar el hacha para cortar cada una de ellas. Aunque envenena la tierra, debe ser destruido, ¿ok? De modo que usted pueda poseer la tierra y producir fruto. De eso se trata. Sí, la tierra se daña, se amarga, se lastima, pero hay que cortarlo de raíz. Y no es fácil. Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Dios plantó una relación divina para con el hombre. La relación divina se rompió a causa del pecado y la rebelión se convirtió en la naturaleza del hombre. ¿Se da cuenta? Esto no es de ahorita. Esto no es de que es una raíz de familiar. No. Una raíz, ¿sí?
de tener una relación divina, cuando se rompió, vino al hombre una raíz de rebelión, ¿sí? Porque se rebeló contra Dios. Claro, ahora ya no era su padre Dios. Ahora, ¿quién era su padre? El padre de la rebelión. La relación divina se cortó, se vino abajo y vino el pecado de la rebelión. Se convirtió en la naturaleza que hoy los hombres tenemos. El hombre que no posee esta relación divina se convierte en un individuo fracasado, perdido, que vive en la soledad y en el egoísmo. ¿Sí? Fíjese qué características tiene. Es una persona fracasada, frustrada, enojada, porque nada le sale bien. Pero tampoco sabe cómo salir adelante, está perdido, no halla la salida, no encuentra el qué hacer, el cómo salir adelante. Y está mal en una cosa, está mal en otra, y en su matrimonio, y con sus hijos, y en su trabajo, y no prospera, y no sale adelante, no es bendecido nada de lo que hace. Que vive en la soledad y en el egoísmo. ¿Por qué vive en la soledad? No porque no tenga familia, sino porque solamente está él pensando. Él no acepta nada, él tiene una coraza, él se ha creado una soledad, nada más sus pensamientos, nada más lo que se escucha de sí mismo y ya. Eso es soledad. Y por supuesto que no oye la voz de Dios. Ni. ¿Sí? Y siempre está pensando en él mismo. En que las cosas tienen que ser así, en que las cosas tienen que ser asado, en que no oye a nadie. La persona egoísta siempre está pensando nada más que sus fórmulas son las buenas y las que ahora van a funcionar y las mágicas, y ahora sí me va a funcionar esto, y ahora el hijo sí va a cambiar porque me dijo, porque sí se arrepintió y no produce nada. Porque no produce nada en el corazón del hijo, no produce nada en lo que él inicia, no produce nada. Porque fuera de Dios, nada podemos hacer. Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Dios planeó una relación divina para con el hombre. ¿Sí? Y nosotros podemos entender esto muy claramente. Que se convierte en una persona totalmente perdida. Dice, el propósito y razón de la vida se ha perdido. Por consiguiente, él está perdido. La salvación comienza en la rebelión del hombre, cuando éste se entrega a Dios aceptando el señorío de su Hijo. ¿Cuándo va a romper eso? Cuando acepte el señorío de Dios en su vida y de su Hijo Jesucristo, y entonces él va a poder salir adelante. Pero ¿cuál fue la fuente de esta rebelión? Natural. Mire, hay hijos que nacen dentro. Usted tiene 2, 3 hijos. Y puede ser que 2, 3 hijos o 2 hijos siempre estén pensando, ¿sí? Les habla de Dios, les dice de Dios, y ellos están pensando en cómo agradar, en cómo mejorar, en cómo hacer las cosas que Dios dice que debemos de hacer. Pero hay otro hijo que también lo hace, y hacen lo mismo los 3. Pero hay un hijo que siempre está pensando en cómo se sale con la suya. En cómo él puede hacer las cosas mejor. En cómo conseguir las cosas
para que usted diga que sí. Esa es la naturaleza. Una cedida hacia Dios, pero otra cedida a sí mismo, hacia la idolatría. ¿Sí? Que es sí mismo. Pero vamos a ver la fuente de la rebelión de esto. La fuente de la rebelión es el orgullo. Son niños que aunque sean chiquitos, jóvenes aunque sean chiquitos, son orgullosos. Les cuesta trabajo, sin ceder. Les cuesta trabajo pedir perdón. Les cuesta trabajo reconocer. La soberbia. ¿Sí? Todo es para mí. Todo es en beneficio mío. El engaño. Tratan de darle 50 formas y razones y razonamientos y pensamientos para que usted ceda. ¿Sí? Y también las personas, hágalo a las personas que actúan igual, saben que se equivocaron, saben que hicieron las cosas mal, pero no piden perdón. Y siempre con la altivez de que ellos son buenos en lo que hacen. No es que ahora voy a salir adelante, no, es que ahora tengo un nuevo proyecto, no, es que yo sé cómo es mi esposa, yo sé cómo son mis hijos, soberbio. Y trata con sus argumentos humanos de engañar. Lucifer se rebeló a Dios como consecuencia de su orgullo. Ese fue su problema. Él se rebeló a Dios como consecuencia de su orgullo. Dice en Isaías 14, del 13 al 14. ¿Y qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré, pero mire, a mí me asombra, ¿no? Subiré a lo alto, a las estrellas de Dios, porque sabían de quién eran. Sabía él de quién eran. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El orgullo. Voy a subir, aunque sabía de quién eran. Pero no importa. Yo lo voy a hacer porque por mis medios, por mis formas, por mis maneras, y entonces voy a hacerlo. ¿Sí? Y después, ¿qué vino? La amargura. Ni subió, ni se posicionó en las nubes, ¿sí? Ni subió al lugar del Altísimo. Pasos que llevan a la rebelión. Vino la amargura de él. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era así, que era un ser creado, no era un creador. ¿Y qué nos lleva a la rebelión? Las heridas llevan al resentimiento. ¿Sí? La amargura y los pasos que te llevan a la rebelión es el resentimiento. ¿Y por qué? Y porque lo hicieron con él y no conmigo. Si yo sé más de la Biblia, si yo he dado estudios, ¿qué les pasa? El resentimiento lleva a la amargura. Las heridas te llevan al resentimiento y el resentimiento te lleva a la amargura. ¿Sí? La amargura lleva al odio. Te empiezas a enojar y empiezas acá a darle manija, como dicen aquí, ¿sí? Le empiezas a dar manija y empiezas a enojarte y empiezas a tener más argumentos y el odio te va a llevar a la rebelión, a buscar la forma y la manera.
de rebelarte contra esa persona. Qué tremendo, qué tremendo. Y siempre, mire, siempre la rebelión va a rechazar la autoridad. Sea el papá, sea el pastor, sea el jefe, sea lo que sea. Siempre va a estar rechazando la autoridad. Sí. Porque siempre va en contra de la autoridad de Dios, aunque no se dé cuenta. Pero un hijo que siempre está rechazando tu autoridad, tú tienes derecho como papá. Ese no te lo dio nadie más que Dios. La autoridad sobre tus hijos te la dio Dios. Por eso dice que es la honra. Y el Estado, ¿cómo te lleva la rebelión cuando rechaza la autoridad de Dios? El estado de impiedad. A un estado de impiedad. Consiste en vivir como si Dios no existiera. No tomas en cuenta, no oras, no le pides su guianza, no le consultas, nada. Te conduces como un impío, como el que no conoce a Dios. ¿Debido a qué? A la rebelión, aunque conozcas a Dios. El hombre se convierte en su propia autoridad. Pregunto, ¿está usted dispuesto a someterse a la palabra de Dios? Para que ese rechazo a la autoridad desaparezca en su vida. Porque no es la autoridad dada por nadie, es la autoridad que vino dada por Dios. La rebelión rechaza la autoridad de los padres y de los gobiernos. Para que el niño obtenga madurez y seguridad, debe ser disciplinado, sujetándose a la autoridad suya, primeramente, ¿sí? Tiene que saber. Ahora, no porque sea el papá, sino porque es una autoridad de parte de Dios. Ahora, tú quieres agradar, o sea, tú quieres de veras estar delante de Dios con un corazón correcto, debes de obedecer la autoridad de Dios, que es tu Padre, que es tu maestro, que son tus maestros en la secundaria, que es el perfecto de la secundaria, que es el director de la secundaria. Vas a obedecer a los maestros, a las reglas de la universidad. ¿Por qué? Porque tú quieres, no es por lo bien que hagan los seres humanos, es porque tú quieres agradar al corazón de Dios y sométete a las autoridades. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles al niño. El principio de la autoridad no es la persona, es Dios en sus corazones. Entonces tiene que ser disciplinado. Dice la autoridad, el número de su letra B, la autoridad del gobierno es necesaria para que haya justicia social y orden. No es porque se nos antojó, no es porque quisimos, no es porque lo puso el partido fulano y mangano. No. La palabra es muy clara cuando dice en Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Fíjese, primero, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Y dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijo, no es porque soy el papá excelente, no es porque soy el papá perfecto, no, mi amor, es porque yo quiero que esta promesa que Dios tiene
te sujetes a lo que Dios dice para que entonces pase en tu vida. ¿Sí? Estas áreas deben de ser tratadas para poder llegar a las raíces de la rebelión. El humanismo consiste en la negación del hombre a someterse a Dios y a cualquier autoridad. Tú puedes, tú eres, tú logras, tu capacidad es, qué barbaridad, ¿sí? Y no quieren tener a nadie por autoridad. Vamos en el punto 3, mis amados. La rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea el que gobierne a la persona. La rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea el que gobierne a las personas. Personas que cuando comienzan a crecer, empiezan a entrar en un libertinaje que olvídelo, no pueden detenerse, no pueden detenerse. Y van a terminar teniendo relaciones sexuales con cualquiera y van a terminar embarazando a alguien o embarazadas. O sea, ¿por qué? Porque y después no se detienen, sino que después va a venir, después de la fornicación, el adulterio y después vendrán más cosas. Pero son sujetos. Porque quien los gobierna es su persona. Vamos a ver cómo. Una persona que se rebela contra la autoridad se convierte en esclavo, en esclava de su propio cuerpo. Lo que su cuerpo le diga, eso va a querer. Amados, si nosotros hemos enseñado a nuestros hijos el camino de Dios y les hemos mostrado, y nuestra conducta ha sido de esa manera, líbrese, líbrese. No fue culpa suya, no fue que usted no hizo, no fue que usted no logró, no. Ese hijo determinó en su vida una raíz de rebelión. ¿Y qué? Lo esclavizó, su propio cuerpo. En ciertos problemas sexuales, la raíz de la rebelión generalmente se remonta hasta la autoridad de los padres. Claro, desde ahí comenzó, desde que jamás le hizo caso a los padres. Y de ahí comenzó a gestarse. Hasta cuando ya creció, ya no hubo quien lo detuviera. El que el hombre sea entregado a la carne es el resultado del juicio de Dios sobre la rebelión del hombre. Ahora parirás con dolor. Eva no iba a tener dolores cuando iba a nacer sus hijos, pero ahora lo harás con dolor. Y tú conseguirás tu comida con el sudor de tu frente, con esfuerzo. ¿Por qué? Por haber hecho, por haberse rebelado contra Dios. La carne siempre es hostil hacia Dios. Siempre es hostil hacia Dios, ¿sí? Y vamos a Romanos 8, del 6 al 7, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una vez que tienes la rebelión, una vez que no respetas la autoridad, ya no puedes. No es que no quieras, ya no puedes. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, para que esto desaparezca, ¿sí? La carne siempre es hostil, siempre es agresiva, es imperativa,
fuerte hacia el mismo hombre, agresiva. Yo así lo veo como eso nos lleva a una declinación tremenda en nuestra vida. Los frutos de la rebelión son las obras de la carne, y lo dice en Gálatas 5, ¿sí? En Gálatas 5:19, muy claro, ¿sí? Que ya las conocemos, ¿verdad? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, toda la ensarta de cosas que vemos muchas veces. Entonces la rebelión a la autoridad trae como consecuencia el que tu cuerpo gobierne y te vuelves cautivo, esclavo de tu propio cuerpo. ¿Dónde? En el área sexual. Ahí se va. Vamos al punto 4. La rebelión lleva a la hechicería. El razonamiento de Saúl se hizo superior a la palabra de Dios, ¿verdad? Se hizo superior en la vida de Saúl, ¿sí? Y lo vemos en 1 Samuel 15, 53, 23, ya lo conocen y lo saben, como ya no hizo válido lo que Samuel le dijo, sino que él dijo, no, yo voy a consultar, yo voy a ver. La hechicería, el punto A, ¿sí? De este cuarto punto que es la rebelión lleva a la hechicería. Dice, la hechicería consiste en asumir el papel de Dios. ¿De qué manera? Un deseo de manipular y controlar a la gente. ¿Cuánta gente vemos? ¿Cuántas veces nos sentimos manipulados por los hijos? ¿Cuántas veces como padres también? Si usted tiene una resistencia a la autoridad, usted es un manipulador también, ¿sí? El deseo constante de manipular. Un deseo de venganza por medio del maleficio. Y sabemos cuánta gente hace cosas para buscarles mal a otros, para que recurren a quién sabe cuántas cosas, ¿sí? De hechiceros para hacer mal a otras personas. También la rebelión te lleva a tener deseos y a poder hacer cosas así. Un deseo de obtener poder. Un deseo de tener un lugar, de tener una jerarquía, de tener la preeminencia, de que tú te salgas con la tuya. No. El hijo quiere, ¿sí? Ser el primero, ser el que tú te sometas a él, en lugar de que él se someta a ti, te sometas a él de 50 formas y desde chiquitos hacen el berrinche, hacen el enojo y bueno, está bien, ya, cómpraselo, se acabó. No. Punto B. La hechicería es insubordinación. El individuo se convierte en su propia autoridad. Es todo. Siempre que le digan las cosas como tienen que ser, no, él las quiere hacer diferente. No, hay una mejor respuesta. No, hay una mejor idea. Siempre es un insubordinado. ¿Sí? Siempre en contra de lo que se diga. La ambición del hombre se convierte en el poder que lo gobierna. Donde sea. Son personas que donde sea quieren gobernar. Pero finalmente el poder los gobierna. Por eso vemos las autoridades. Todas tienen buenas intenciones, ¿verdad? Toda la gente, la política tiene buenas intenciones cuando comienza, pero ¿qué tal cuando ya tienen el poder? Ahí sale lo que hay en el profundo de su corazón. Porque hay un principio de rebelión.
Quinto punto, la rebelión y el hechizado. El rechazo, perdón, la rebelión y el rechazo. ¿Se acuerda que había 3 raíces? Bueno, vamos con la tercera, ¿sí? El rechazo hace que la persona se vuelva retraída. No es que es tranquilo, no es que ellos siempre son tranquilos. Cuidado, no vaya a ser una raíz de rechazo. Y no es que sea tranquilo, es que se siente menos y es desvalorado. La soledad, la timidez, la pusilanimidad, o sea, el que siempre está ahí haciendo o sujeto o callado o no participa, no tiene iniciativa, ¿sí? También la fantasía, se imagina y se imagina y se imagina cosas. No, ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro y lo que él dice, eso es lo que es y hay una mezcla ya ahí. Ya hay una mezcla, no, yo lo voy a hacer solo, yo quiero mi propio negocio, yo no quiero jefes, yo no quiero que nadie me mande. ¿Cómo lo oye uno eso con los hijos? Hasta que les dice uno, Señor, que no prospere nada hasta que él no aprenda a estar sujeto a una autoridad. ¿Usted nunca oró así por sus hijos? Yo sí. Porque uno no puede engañarse, que el hijo siempre trata de que lo que tú digas, no, sea de otra forma, de otra manera y a su forma. Y también cae en la lujuria. Esa persona de rechazo, esa persona quietita, esa persona, casi siempre son personas que terminan masturbándose y viendo pornografía. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Inseguridad, odio a sí mismo, se cae mal, no le gusta ser así, él quisiera ser más atrevido, él quisiera tener mayor iniciativa, no está de acuerdo como es, se siente frustrado, rechazo a sí mismo, una imagen negativa de sí mismo, no, es que nunca puedo, es que nunca lo logro, es que siempre fracaso, o sea, esa es, sí, una raíz de rechazo, pero una raíz compuesta por la rebelión. Miedo al rechazo. Toda la vida queriendo complacer a los demás para que lo acepten. Celos y envidias. Siempre quiere la porción más grande el niño, siempre quiere que le compres el juguete, que tiene el otro, no le presta a nadie nada, no le convida a nadie nada, y así es cuando es grande. No es mi computadora, ahora voy con los señores, ¿sí? No, estos son mis audífonos, este es mi celular, es que yo lo necesito para el trabajo. Cuidadito con sus idolitos electrónicos. Eso le trae depresión y llegan hasta el suicidio. Personas que no pueden, mis hermanos, superarlo. Qué triste es cuando a raíz véalo, pero es una persona que se siente así, pero le digo, no es porque sea flemático, melancólico, no. Es porque hay una rebeldía en su corazón. La rebelión de las personas, ¿sí? ¿Qué produce en las personas? La rebelión. Odio,
violencia, y ahí están muchísimos líderes, y ahí están muchas feministas, y ahí están muchas personas que están de acuerdo con el aborto, y ahí están las personas, siempre saltan con algo, nunca están de acuerdo con nadie, nunca están conformes con nadie. Y viene la violencia, el asesinato, están dispuestos a lo que sea, a morir por la causa, ¿sí? ¿Ha oído a esas personas? Viene la amargura y la falta de perdón. Viene el control. Todos esos movimientos son estas sus características. Odio contra la autoridad, violencia, causan asesinatos, amarguras, hasta ellos mismos. ¿Cuántos de los que conocemos que ellos mismos se hacen bombas? No por la causa, por el control, porque lo que nosotros decimos, eso es lo que debe de ser. Porque como los ricos, porque los que tienen, porque los que no tienen, por esa injusticia. El control, la posibilidad, la posesividad, o sea, el de tener también eso, y hechicerías, el engaño y la decepción. El engaño y la decepción. Y terminan en la perversión, en la pervirtiendo todo lo que esté a su alrededor. La rebelión es algo tan terrible que hizo. Todo esto hizo Adán con la el enemigo con la humanidad, cuando Eva y Adán se dieron. Todo esto causó. ¿Ve por qué ahora estamos como estamos? Por una raíz de rebeldía que siguió heredándose, que es parte de la naturaleza nuestra. Nadie estamos libres de eso. Nadie, mi amado. Por eso tenemos que reconocer los síntomas. Cuando tú ya estás muy obstinado en que tu idea, en que tu forma, en que tu manera tiene que ser así, cuidado. Cuidado. Acuérdate, el amor siempre es flexible, siempre escucha, siempre aprende de otros, siempre, no importa la edad, no importa la jerarquía, no importa que un niño chiquito te enseñe una buena lección. Por conclusión, los síntomas arriba mencionados siguen a cada raíz. La liberación envuelve el tratamiento de estas raíces y además debe traerse a la persona a que se identifique con Cristo y que Él sea su protección. Que Él sea su protección. En Primera de Corintios, ¿sí? En lo último que les voy a leer, 6:17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y comienza la transformación. Comienza la transformación. Desde ahí podemos hacerlo también con nuestros hijos. No descarte. Mire, esta es una raíz muy arraigada en los hijos cristianos. El encontrar la identidad es la clave para mantener la libertad, la liberación. El que es uno con el Señor es un espíritu. Qué hermosa frase de veras. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es que, mis amados, no pasen por alto y encuentren, vean, analicen. Les aseguro que esos hijos que no están en el Señor, este es su problema. Este es su problema.
Y recuerde, nunca es tarde para unirse al Señor. Padre bendito, ayúdanos a tener sabiduría, a tener discernimiento, a saber cómo y de qué manera, y a encontrar el momento. Ponemos delante de ti a nuestros hijos espirituales, Señor, para que tú les redargullas, para que tú les enseñes, para que tú les hables a su corazón, y ellos, Señor, vengan porque están inquietos, porque están inconformes, porque están enojados, porque no saben qué hacer con su situación, y puedan venir. Y nosotros poder saber, Señor, discernir cuáles de estas raíces. Si es una raíz de rebelión lo que tienen, para que se una al Señor y pueda ser libre. Gracias. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias, mis amados, y Dios les bendiga. Les quiero decir que la lección pasada, ya tienen 2 lecciones, pero la lección pasada, si usted la quiere leer solo, está bien. Pero si no, yo le aconsejo, yo quería hacerla junto con ustedes porque yo encuentro muchas cosas en esta lección. Encuentro verdaderamente una identidad, encuentro el cuidado de Dios, encuentro mucho en esta lección pasada, una riqueza tremenda, pero bueno, si no, ya tiene otra lección anexa que nos va a hacer entender un poquito más esto. Se llama el abandono. ¿Sí? El abandono de las sendas de Dios. Y aquí nosotros podemos ver qué resultados tiene, cómo la persona endurece su corazón cuando se aleja del Señor, ¿sí? Cómo cuando después de pasar muchas situaciones a causa de la rebelión, nosotros podemos ver que el sentido de la gloria puede ser definida como un sentimiento de dignidad en las personas, pero si no se hace uno con el Señor, será imposible. ¿Sí? Que es la vergüenza. Y esto es algo que es necesario, que una persona se avergüence de lo que ha hecho, de cómo es delante de Dios, para que usted pueda ver que realmente Dios está hablándole acerca de la raíz de la rebelión. Muchos cristianos en muchas congregaciones tienen esta raíz. Muchos más de los que usted se imagina. Por eso, mis amados, es necesario que ustedes estudien esto detenidamente, analicen a sus hijos, véanlos a sus nietos, vean lo que está sucediendo y que verdaderamente puedan ser libres, ¿sí? Cuando nosotros nos avergonzamos, entonces podemos acceder al Evangelio y cambia el enfoque, ¿sí?, de nuestra vida. Entonces nosotros que podemos ver todas las mentiras, ¿sí?, que sustentan una vergüenza equivocada. Así es que ustedes tienen que saber. Ahí están. En esas clases complementarias, ahí están muy bien definidas, ¿sí? Pero yo necesito que las lean. Yo necesito que ustedes, esa es su responsabilidad delante de Dios, y eso es lo que Dios les ha dado a pastorear. Así es que Dios les bendiga, les amamos. Es un placer y un deleite estar con ustedes y saber que por medio de esto llegamos con ustedes. Eso nos da mucho gusto y bendecimos a Dios por los medios, ¿sí?
Gracias.